2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, como decíamos, sí, poder estar y aprovechar en la casa de Dios. Y mientras estaba ahí, meditaba y trataba de ver cada canción, ¿no? Cómo las canciones nos hacen entrar en la presencia de Dios, nos hacen visualizar el amor de Dios, nos hacen percibir la presencia de Dios. Porque el ruido externo, el ruido y las cosas de afuera como que nos desenfocan, nos alejan, el ruido nos aleja, pero la música, la alabanza, la adoración lo que hace es, más allá de que es para Dios, atraer la presencia de Dios y que la presencia de Dios se mueva en el medio de nosotros. Y tenemos que aprender, como siempre lo decimos, a disfrutar lo que es la presencia de Dios, estar en la casa de Dios y poder hacer música en el corazón para llenarnos. Es música hacia Él, pero nos llenamos nosotros. Amén. Esa es una de las cosas que aprendí a través de la palabra de Dios, que cuando hacemos música en nuestro corazón para Dios, nos llenamos nosotros del Espíritu Santo, porque Él se goza que le damos permiso, gloria a Dios, que le damos permiso al Espíritu de Dios que habita en nosotros, cuando dicen amén, porque habita en nosotros, y Él se goza y Él disfruta y nos lleva a sentir la presencia de Dios. Y es cuando se disfruta la gracia, la presencia, el amor, el perdón, la misericordia, y uno no vuelve hacia atrás, sino que mira hacia adelante y pone sus ojos en Cristo, ¿verdad? Y hoy el título de la palabra que vamos a hablar, le puse un nuevo gobierno, hablando un poco de lo que está sucediendo, ¿verdad?, aquí en el Uruguay. Pero también le sumaría a eso cómo poder cambiar. Si bien el gobierno que hoy comienza, un nuevo gobierno aquí en el Uruguay, comienza a dirigirlo con una idea y con una ideología, que las cosas que dijo él que están bien las va a dejar, porque nadie va a cambiar aquello que está bien, ¿verdad? ¿Quién quiere cambiar lo que está bien? Nada, hay que dejarlo. Pero va a cambiar un montón de cosas. Pero me hacía referencia a que cada uno de nosotros también, y el lema que el gobierno actual, ya que comienza hoy, tiene, es una nueva esperanza. Y es un lema que nos hace pensar mucho, o al menos a mí me hace pensar mucho, ¿verdad? Como que la población y la sociedad está esperando en una nueva esperanza. Y qué importante es nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús, tener esa esperanza viva y esa esperanza despierta, esa esperanza con ganas de hablarla y de disfrutarla, con ganas de experimentarla y de hacerla vivir a otros, esa esperanza que nosotros tenemos. Que no pongamos nuestra confianza en el gobierno actual, sino que pongamos nuestra confianza en aquel que tiene una esperanza de vida para cada uno de nosotros. Que pongamos y sigamos viviendo bajo esa esperanza, no el lema que el gobierno puede poner de turno, sino en nuestro lema esencial como creyentes, siendo seguidores de Cristo, quien nos hace mantener la fe y seguir adelante, y la esperanza y el amor de Cristo. Y esa fe que nos sostiene de Él, porque sin fe no podemos sostenernos del amor de Dios y de la esperanza. Entonces, una de las palabras que hacen reflexión en el nuevo, que me hacen reflexionar mucho en lo que es la Biblia, es en Romanos 12:2, que lo hemos hablado infinitamente muchas veces, pero que tenemos que recordarla siempre, o el Espíritu Santo me la hace recordar y nos quiere hacer recordar para vivir con esperanza. Y Romanos 12:2 habla de ese cambio que debemos tener cada uno de nosotros. Más que nada los creyentes, porque somos nueva criatura. ¿Está de acuerdo? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y vivimos bajo ese lema. Nueva criatura en Cristo Jesús. Ya lo viejo pasó, ahora somos nuevos. Tenemos esperanza en Cristo, no en el gobierno actual. ¿Quién nos gobierna a nosotros es Cristo, el Espíritu Santo. O nos debería gobernar Él, y no el gobierno de turno. Y esa es una gran pregunta que todo creyente debe hacerse. Cuando estás preocupado, cuando estás triste, cuando estás con desconforme o con desesperanza, recordar que quien nos gobierna a nosotros no es el de color, o el de actualidad, o el que pone un lema, sino Cristo nos gobierna a nosotros.
Porque algo pasó en nosotros, algunos hace 16 años, como en mi caso, atrás que marcó un antes y un después, otros menos, otros más, pero hubo una marca, y un cambio de dirección, un cambio de manera de pensar, o debería de haberlo, o debe de existir, y la Biblia lo marca una y otra vez, como en Romanos 12:2, que nuestra manera de pensar tiene que ser renovable constantemente, y no bloqueados o pensando como piensa el resto de la sociedad. Usted dirá, bueno, serán unos locos bárbaros ahí. Debemos de ser esos locos. Bendita locura aquellos que siguen el Evangelio de Cristo y que siguen ese mensaje y que tienen fe y que ponen su esperanza en que cuando muéramos vamos a tener vida eterna. Eso es una bendita locura. Para el que cree es una locura. Para el que no cree es una locura. Pero para el que cree es una bendita locura. Porque no tiene sustento, porque no se sustenta con otra cosa que no sea la fe. ¿Amén? Y la fe no se puede ver. La fe es algo que actúa mediante el don de Dios. De hecho, es un don de Dios, no es algo que tenemos nosotros. Se nos fue dado. Es un don de Dios que viene de parte de Dios y que una vez que nosotros la entendemos o lo entendemos, esa fe se va afianzando, creciendo, debe de ir creciendo. ¿Y uno a dónde crece? ¿Cuándo crece la fe? Cuando oímos la palabra. Cuando oímos la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, si oímos el gobierno de turno, oímos los mensajes por las redes sociales por ahí, la idea social, la idea que predomina, porque muchos creyentes están callados y no hablan y no predican y no anuncian y no profundizan en la palabra de Dios, entonces surgen otras ideas sociales, ideas de la televisión, o ideas de la información que recibimos a diario, que no toda es cierta, no toda tiene veracidad o sostén, sino que tiene el sostén bajo quien gobierna este mundo, y la Biblia dice que quien gobierna este mundo es el diablo, hasta que se le termine el tiempo. Pero los creyentes vivimos bajo el gobierno de Cristo, o deberíamos vivir bajo ese gobierno, y ese gobierno es quien nos dirige. Te dirige por un camino de verdad, de rectitud, de honestidad, de santidad, por ese gobierno. Yo quiero ser dirigido en todo este resto de vida que me queda aquí en la tierra por ese gobierno. Si bien tengo que orar por las autoridades que fueron puestas aún por Dios, como quien preside el gobierno hoy y todo su elenco, tenemos que orar por eso, es nuestra responsabilidad. Quien dirige mi vida debe ser el Espíritu Santo por medio del gobierno de Cristo. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está de acuerdo conmigo? No es una cosa que me parece a mí, no es una herejía, no es un pensamiento de Andrés humano que puede parecer. La Biblia avala que nosotros debemos ser renovados constantemente. Romanos 12:2 dice, no se, en una nueva versión internacional dice, no se amolden al mundo actual. Es decir, que no tengamos ese sentir que el mundo actual tiene. Digamos que vamos 2000 años atrás, Pablo predicando a los romanos, había un estado de gobierno y Pablo, por medio del Espíritu Santo, les anuncia ese mensaje donde dice, no se amolden al mundo actual, ¿sí? Sino, dice, sean transformados, 2000 años atrás, sean transformados mediante la renovación de su mente. Ellos ya estaban empezando a creer en una nueva manera, en un nuevo estilo de vida, porque Pablo le estaba predicando el Evangelio. Entonces dice, no se amolden a este mundo actual. Los romanos tenían una idea muy fuerte, una idea de que gobernaban ellos y tenían que hacer lo que ellos decían y las ideas que ellos tenían. Y ahora Pablo les anuncia, por medio del Espíritu Santo, lo que hoy el Espíritu Santo nos anuncia, que nosotros no nos moldemos, o no sea el molde de nuestra manera de pensar, al mundo actual. ¿Sí? Que no pongamos nuestra esperanza en el gobierno, que no pongamos nuestra esperanza en la idea que hay social, sino que nuestra mente sea transformada constantemente. ¿Vamos bien? Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, dice Pablo, dice el Espíritu Santo hoy, podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Buena, agradable y perfecta.
Amén. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Medite en esto y quede pensando en esto. Que el gobierno que nos dirija a nosotros, la voluntad de ese gobierno es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Pero para eso, para nosotros descubrir, más allá de que sabemos que es buena, agradable y perfecta, nosotros tenemos que ser como transformados mediante la manera de pensar. Y si nosotros pensamos igual que el populismo, o igual que la razón social, o igual que el gobierno actual, no estamos siendo transformados en nuestra manera de pensar. ¿Amén? Entonces, el pensamiento del cristiano es sindicalista, no. No lo es. Porque no va a estar sindicalizando con su gobierno. Que en este caso, quien gobierna es Cristo. O sí, o hay sindicalistas cristianos. Estoy hablando que son gobernados por el gobierno de Cristo, ¿o no? ¿No ha sido en algún momento un sindicalista cristiano en el gobierno de Cristo? ¿Verdad que sí? Que la mayor parte somos más sindicalistas que... ¿cómo se le dice a los que son seguidores de su gobierno, de su partido? Militantes. En vez de ser militantes por su partido, muchos cristianos pasan a ser sindicalistas de su partido. O sea, están en contra de todo lo que hace Dios, están en contra de todas las ideas de Dios, le ponen muchos peros a Dios y están siempre metiendo el palo en la rueda a lo que Dios quiere hacer, con sus vidas por sobre todo, porque el gobierno de Dios lo que quiere es una buena voluntad, una perfecta voluntad para su vida y una agradable voluntad. Pero el cristiano se pone como sindicalista, como opositor de ese gobierno. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que tengamos la capacidad, los creyentes, de empezar a ser gobernados sana y con justa y juicio sano, vamos a decirlo, de su voluntad. Amén. Que no seamos tan perezosos, ni tan porfiadores, ni tan cuestionadores, sino que seamos más humildes y que dejemos que la palabra de Dios nos guíe y nos transforme, porque una manera de ser transformados es mediante la renovación de lo que pensamos. Y si nosotros no pensamos en la palabra de Dios, no la escudriñamos, nuestros pensamientos no son gobernados por la palabra de Dios, no estamos siendo transformados. Estamos siempre cuestionando todo lo que es de Dios, será de Dios, no será de Dios, iré por acá, esto que están haciendo acá será, lo que están hablando acá será, están todo constantemente cuestionando. Pero aquel que es humilde, que tiene un corazón que milita por el Evangelio, por el amor, por el gobierno, por el poder de Dios, está constantemente hablando la verdad, buscando la santidad, reconociendo sus faltas, sus errores, siendo transparente delante del Señor y pidiéndole la ayuda para que lo gobierne Él y que no lo gobierne otra idea. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos de acuerdo? Para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, debemos ser transformados en la manera de pensar. ¿Amén? Para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, debemos ser transformados en la manera de pensar. Entonces yo por un momento me pongo a pensar y digo, Señor, mi manera de pensar, ¿a ti te agrada? ¿Es buena? ¿Estoy tratando de ser perfecto conforme a tu voluntad y no a lo que yo creo? Mi manera de pensar actúa conforme a tu voluntad de ser agradecidos, de que cuando oro pongo todo lo bueno, porque sé que lo que soy y lo que tengo es gracias a ti, o estoy en constante queja, constante oposición ante la voluntad de Dios. Y ahí refleja nuestra manera de pensar. Usted mismo, cada uno de nosotros, cada creyente, antes de mirar la paja del ojo ajeno, miremos que tenemos una vida. Miremos que tenemos algo que nos está no haciendo crecer, sino construyendo la manera de gobernar de Dios. Y a veces nosotros mismos somos la barrera para que el gobierno de Cristo nos dirija. Nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que no encontramos identidad. Es la misma población creyente que no encuentra esa libertad. Porque recuerden que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de aquella esclavitud por
40 años, estuvo mucho antes. Digamos que empecemos la cronología, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, los 12, José fue a Egipto, murió, gobernó. Después, ¿quién vino? Moisés, que Dios se acordó. Tuvieron 400 años. Y ellos pensaban y recordaban que algún día Dios lo iba a hacer. Hasta que llegó Dios y mandó a Moisés y los liberó. Los liberó de esa esclavitud. Pero ya su mente era de esclavo. Cuando salieron al desierto a servir a Dios, ellos tenían la mentalidad de esclavos. Y es lo que le sucede a muchos creyentes. En vez de ser liberados y gobernados por Dios mismo, quien Él quería gobernarlos, ellos dijeron, no queremos que esa voz, por ejemplo en el Sinaí, que les habló mediante truenos y tormentas, dijeron, nunca más queremos que Dios nos hable de esa manera, porque tenemos miedo. Claro que ellos sintieron miedo. Dijeron, que Dios hable a través de ti, Moisés. Ellos querían un hombre que los dirigiera y que los hablara. Fue Moisés allá arriba cuando vino. Ellos se mandaron la del becerro de oro. Tenían la idea del pasado. Eran gobernados con esa manera de pensar. Entonces tuvo que interceder Moisés. Moisés intercede y Dios tiene misericordia. Los deja 40 años por ser rebelde en el desierto. Podían haber ido en 7 días, creo, a la tierra prometida. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿qué les dice Dios? Que hablamos el martes. Que no tengan las mismas costumbres ni el modo de actuar que tenía todos esos pueblos que estaban ahí, porque ellos iban a ser diferentes. Por ejemplo, hablábamos de Deuteronomio 18, donde dice, no sacrifiquen a sus hijos como hacen estos pueblos, que mataban a los hijos, porque creían que ese Dios, de ese momento, sacrificando sangre pura, a ese Dios le iba a hacer. Ustedes no hagan eso. No vayan tras los hechicerías, ni los dioses paganos, ni la brujería, ni ninguna cosa. Ustedes son distintos. Van a entrar a una tierra prometida. A ellos yo se lo entrego. Ustedes van a vencerlo. Y ese es el modelo de todo creyente. Cuando sale del tiempo de la esclavitud es ser gobernado. Antes por la esclavitud, para ser gobernado porque por la libertad que Cristo da. ¿Vamos bien? Y esa libertad la tenemos que disfrutar y vivir. Y vivirla diariamente. Para poder reflejar esa libertad y ese amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos entendiendo. Familia, un nuevo gobierno comienza hoy. Les decía que le pusieron una nueva esperanza. Nosotros como creyentes tenemos otra cosa que nos gobierna. Nosotros tenemos la fe y tenemos a alguien que tiene por nombre Espíritu Santo. No es algo que aparece ahí por arte de magia, o cuando rociamos la Biblia, sale el Espíritu Santo. No, tenemos que ser conscientes de que está en nosotros, que Él nos dirige si le damos lugar. ¿Vamos bien? Él nos dirige. Nosotros tenemos la fe, que es don de Dios que se nos fue dado, y tenemos el Espíritu Santo, que es alguien que está con nosotros todo el tiempo, a donde vayamos, donde estemos, donde caminemos, donde trabajemos, donde vivamos. El Espíritu Santo está con nosotros y podemos impactar en la sociedad que tiene otra manera de ser gobernado, sin esperanza o con una esperanza que no es de libertad, sino una esperanza que puede ser de esclavitud, de engaño, de mentira, de un montón de cosas. Pero que nosotros, los creyentes, vivimos con ese gobierno de Espíritu Santo que nos enseña a transitar el camino de la verdad, el camino de la rectitud, y anhela caminar en ese camino de santidad. Que no es perfecto, lo reconocemos, pero el Espíritu Santo sí. Y Él nos guía por ese camino. Vamos bien, Él nos guía por ese camino y se presenta delante del Padre y decide, este es tu Hijo. ¿Sí? Si está Satanás ahí al lado, está Dios, está Cristo en el medio que aboga por nosotros y le dice, diablo, correte, porque Él es Hijo. Él ha sido santificado, Él ha sido purificado, Él ha sido comprado por un precio de sangre. Y somos nosotros. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos da convicción de que somos sus hijos. Entonces nos da identidad, sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué hablar, sabemos qué caminar, cómo tomar decisión, más allá de que podemos errar en algún momento. Porque ahí está, ¿nos gobierna el gobierno de turno o nos gobierna el Espíritu Santo? Y esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Quién es nuestro gobierno?
No ponga ese nombre que hoy asumió en el Uruguay. Ore por él y todo su equipo, sí. Oremos para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé sabiduría, para que le dé gracia. Pero ya sabemos, el creyente ya sabe qué ideología y qué idea tiene. O debería saber. Dice, mi esposa no me gusta, me agarré toda la tarde mirando esto. Digo, a mí me gusta informarme, saber qué dice, qué piensa, por qué tengo que orar por esta gente, por qué tengo que orar y pedirle a Dios que me dé sabiduría. A mí me gusta saber qué es lo que están hablando, qué es lo que están pensando, qué es lo que tienen que hacer. Más allá de que sea todo protocolar, de saludo y todo. Tenemos que saber qué idea tienen. Mañana aparece una idea y todos decimos, sí, tienen razón. Ojo, qué ideas tienen. Ya sabemos. Tenemos que asumir responsabilidades como creyentes y no dejar que el diablo haga lo que quiera. Si nosotros no nos oponemos, ahí sí viene la oposición ante ese gobierno espiritual que quiere imponer ideas, que quiere poner ideologías, que quiere imponer cosas que realmente están contra el gobierno del reino de los cielos, que se opone ante la vida, que se opone ante un montón de cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Y nosotros a veces, como no queremos, no sabemos, no nos interesa la política, decimos no, pero cuando tenemos que ir a ejercer una responsabilidad social, nada, y después decimos, ay, ganó este gobierno que está en contra de la vida, que está en contra de esto, que está a favor. Y después nosotros, Señor, venimos a orar por ti, porque este gobierno, cuando ejerciste tu responsabilidad civil, ¿qué hiciste? Le digo a todos aquellos que han dicho, que yo ya sé que no han tomado una responsabilidad civil. Está orando por este gobierno porque es responsabilidad de él, y la Biblia dice que tiene que orar. Pero como no ejerció su responsabilidad civil, este gobierno, o el de turno, vamos a decirlo así, toma una decisión que está en contra del gobierno celestial. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, ahora Andrés, vamos a poner mi persona en primer lugar, ora para que esa idea que tiene el gobierno actual terrenal, no se lleve a cabo. Y Dios dice, si hubieses sido responsable en la hora de ejercer tu responsabilidad civil, quizás ese no estaba, pero no lo sé, Señor, pero hubiese ejercido bien tu responsabilidad civil. Amén. Esa es la sabiduría que creo yo viene del cielo y no de la tierra, para saber cómo tenemos que afrontar las cosas. Amén. Entonces el martes hablábamos un poco sobre lo que no tenían que imitar. Básicamente esa era la palabra. No imiten las conductas y las costumbres de estos pueblos. Y la palabra de hoy dice, no se amolden. En otra versión, traducción viviente, dice, no imiten también. No imiten. Es decir, que podemos ser imitadores. ¿Del gobierno de los cielos o del gobierno actual? Podemos ser imitadores. Usted vea qué clase de imitador es. ¿A quién está imitando? No imite al pastor de turno. No lo imite. No, porque la Biblia dice que hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Supongamos que quien está pastoreando o liderando la iglesia o el lugar que usted congrega, lo hablo más abierto para las personas que están mirando desde el otro lado. Vamos a creer que son miles. Dígame. Amén. Ahí está. Entonces esas personas van a tener que imitar, por sobre todas las cosas, a su líder que gobierna su vida. Y si su líder se llama Jesús, síganlo. Imítelo en todo lo que Él dice, en todo lo que hace, todo lo que piensa, imítelo. Pero si no es Cristo o la persona que está liderando no es imitador de Cristo, no le imite. Imite lo que dice la Biblia. Entonces tendrá resultado. ¿Amén? Tendrá resultado en su vida. No lo verá de inmediato, pero lo verá quizás a largo plazo, como hablábamos la semana pasada, de ser resistente en la hora de las pruebas. No la vemos enseguida la resistencia, la vemos en el momento de la prueba, cuando viene la dificultad. Ahí vemos si somos buenos o somos pésimos en la fe. Entonces tenemos que soportar las pruebas, tenemos que soportar las tentaciones, tenemos que soportar. ¿Quién nos gobierna en este tiempo? ¿Quién es? ¿El gobierno de turno o el gobierno de Cristo? El Espíritu Santo, la fe que es don de Dios, que se nos fue regalada para que la hagamos crecer, o la razón social, el pensamiento popular o la idea de Cristo. Usted medite, tiene que meditar todo lo que hablamos en este lugar. Todo lo que usted piensa tiene que ir acorde a la palabra de Dios. Si no va, no lo haga. Si no va, no lo diga.
Si no va, no tome decisiones. La Biblia es su mayor dirección para poder tomar dirección. El gobierno de Cristo es el único que puede y produce una vida verdadera. El gobierno de Cristo, no hay otro. ¿Amén? El gobierno de Cristo es el único que nos guía por una vida de libertad verdadera, una verdadera libertad, no a media, una verdadera libertad. Usted se siente libre, perdonado, limpiado y purificado por la sangre de Cristo. Reconoce que Cristo vino en carne y murió en la cruz, y usted lo publica, lo habla, lo anuncia, y eso da testimonio de que Cristo padeció en la cruz por usted, y usted se siente santificado, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, tiene identidad, sabe quién es y sabe que se dirige a su Padre Celestial. Amén. El gobierno de Cristo es el único que produce esperanza en nosotros, una esperanza verdadera, que produce una esperanza que da vida, que da propósito, que da gozo, que da libertad y que produce una verdadera manera de vivir. El gobierno de Cristo es el que produce todas esas cosas. Amén. El cambio en nuestra vida viene como resultado de que nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Voy a leerlo de nuevo. El cambio en nuestra vida viene como resultado de que nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está faltando a nosotros, no porque solo la podamos leer. Ayer miraba a un rey que decía algo así como que no solo leer produce un cambio, sino mi manera de pensar y de actuar es el resultado de que la palabra de Dios sí pasó por mi mente. ¿Amén? Si la palabra de Dios está en mi mente, yo tengo que tener un cambio. Debo de pensar distinto, debo de ser renovado en la manera de pensar. No pienso como el populismo, no pienso como la sociedad, porque la sociedad, mire, somos un 9% de evangélicos, imagínense. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Como el 9 o como el 81? Por ejemplo, no, ojalá siga pensando. ¿Amén? ¿Dije así? 91, ahí va. Bueno, me faltó un poquito. No es más, era para ver si estaba atento. ¿Sí? ¿Cómo pensamos? Eso es como que piensan como el 9 son los locos que estamos acá adentro. Los que estamos acá y estamos hablando de la Biblia. El 81, el 91 sigue ahí afuera, viendo hacia dónde va. Como un 80 estaba en Montevideo, pensando en esa idea, en ese gobierno, celebrando. ¿Debemos de orar por el gobierno? Sin duda que debemos. Que podamos ganar personas de ese 91%, lo dije bien ahora, ¿sí? Para que pase para este lado. Porque yo también pensaba, hace 16 años atrás, pensaba igual, es más, era un sindicalista pleno, sabía todas las normativas de un sindicalista, sabía cómo defenderme, sabía qué me tenían que dar, qué me faltaba que me dieran, hacia dónde me tenían que llevar, qué reclamar, sabía. Hasta que me di cuenta que ahora, al ser gobernado por un nuevo gobierno, debería ser más humilde, debería reconocer mi falta, debería reconocer y ser agradecido por todo lo que tenía, y no un reclamador de cosas, sino como ahora mi nuevo gobierno está para ayudarme y para dirigirme por un camino de rectitud, de santidad, de honestidad, y ser agradecido y pedirle a Él que dé gracia, y pedirle a Él sabiduría para decidir en la vida, y pedirle a Él que pueda ser de bendición para otros, que el que me maldice será por sí solo ya, dice la Biblia, maldito, porque aquellos que se meten contra aquellos que son hijos de Dios ya tienen su recompensa. No me corresponde a mí el tomar juicio o venganza. Dejemos esa venganza para quien le corresponde, que es Dios, y tomará cuenta en su tiempo. Que sembremos amor para recibir, que sembremos gratitud para recibir gracia, que sembremos
honestidad para recibir que otros sean honestos con nosotros. Que sembremos santidad para que otros puedan también estar cerca de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Que podamos recibir todas esas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué gobierno es el que gobierna nuestras vidas? Que cada uno de nosotros podamos reflexionar. Amén. Amén. Que podamos meditar sobre qué gobierno nos está dirigiendo y que podamos tener esa esperanza segura de recibir la bendición de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo? Oremos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este consejo, gracias por estas verdades que creo, Padre, firmemente están en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor amado, lo que dice tu palabra, que es no moldearnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, Señor. Así podremos comprobar cuál es tu voluntad, Señor amado, que es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a poder ir tras tu voluntad, Señor amado, y poder recibir lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, Señor, que proviene solo del gobierno celestial. Padre, ayúdanos a enfocarnos, a que nuestros pensamientos sean renovados constantemente mediante tu palabra, Señor amado, que sea eficaz, Señor amado, como creo que la es tu palabra en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de tu iglesia. Padre, renueva los pensamientos de cada uno de mis hermanos para que sean llenos, transformados, renovados, Señor amado, y llenos de poder, llenos de autoridad, llenos de sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo desde el más joven al más grande, Señor amado, para que sea bendito por ti, para que sea dirigido por ti, Señor amado, para que sea instruido por un gobierno, Señor, que proviene del cielo, que muchos desconocen, Señor, pero quienes estamos dentro de ese gobierno queremos ser humildes, queremos ser sencillos, queremos ser agradecidos y queremos ser instruidos siempre, Padre, por ese gobierno celestial. Cristo gobierna nuestras vidas, dirige nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a caminar por camino de rectitud y de santidad. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, tome el control de nuestros pensamientos y que la fe, Señor amado, pueda seguir creciendo mediante tu palabra, Señor amado, porque cuando oímos tu palabra, algo se enciende en nosotros, nuestros pensamientos son activados, Señor amado, y tu palabra cumple el propósito por el cual se envió. En el nombre de Jesús tomamos autoridad y atamos todo pensamiento, Señor amado, que se opone a tu palabra, que se opone a tu voluntad, Señor, y queda inoperante, sin efecto en ningún hermano, Señor amado, para que solamente tu palabra de verdad actúe en cada uno de nosotros y podamos transitar y caminar, afianzarnos y seguir creciendo como familia, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.